Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa, Cáncer, el momento en que la veas es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí, Cáncer, con esta carta del colgado, se ve que para muchos de ustedes están pensando que las cosas no le están saliendo exactamente como ustedes quisieran que les salieran aquí. Es muy probable que vean que su vida o muchas cosas en su vida estén literalmente patas arriba, que esté en forma que ustedes no planificaron o piensan que no es la adecuada. Sin embargo, la carta del colgado también te está diciendo que debes ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, que a veces las cosas no salen exactamente como se planifican o como tú piensas que deberían estar bien o que deberían ser correctas. Sin embargo, para tú obtener tu objetivo final o tú obtener tu logro, pues lamentablemente hay muchas cosas que quizás se desorganizan al principio, pero al final te llevan a tus objetivos. Así que si hay algo que actualmente en tu vida ves que no está como tú quisieras, simplemente verlo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y el caballero de espadas, acá el caballero de espadas es una de las cartas más rápidas del tarot. Este caballero está ahí sentadito. Pero esto representa que van a haber movimientos rápidos, iniciativas, decisiones que vas a tener que tomar y requieren que tú tengas agilidad mental, precisión. Acá va a haber desafíos, posiblemente hayan confrontaciones. Aquí vas a tener que actuar con muchísima estrategia y muchísimo juicio. Aquí, si había algún tipo de bloqueo, si habían cosas que quizás no te estaban saliendo como tú pensabas, o si había algo que te esté bloqueando, también puede ser que había algo que te estuviera bloqueando. El caballero de espadas no es solamente información, no es solamente movimiento rápido, también es eliminación de estos bloqueos previos que podrían estar existiendo, que podrían estarte deteniendo de alguna forma. Aquí hay cosas que si estaban detenidas, con este caballero de espadas, pues definitivamente comienzan a moverse, comienzan a salir adelante, comienzan a fluir. Y el mago, pues acá con el mago te dicen que tienes las herramientas necesarias para crear la realidad que tú quieras crear. Aquí con la carta del mago te dicen, Cáncer, que tú tienes todo lo necesario para crear la vida de tus sueños y tienes esta energía a tu disposición en los próximos días. Siempre todos podemos crear la vida de nuestros sueños, pero aquí específicamente a ti como que esta energía está un poco más puntualizada. Esto es una carta proactiva. Esto no es de sentarse a esperar que las cosas se manifiesten o que las cosas pasen. Hay cosas que si tú te sientas y pasan. Pero esta carta sobre todo está diciendo que te muevas, que hagas lo que tú tienes que hacer, lo que tú sabes que tienes que hacer, que vas a tener la energía de que si tú haces una cosa lo manifiestas, si haces otra lo vas a estar manifestando. En fin, vas a tener las herramientas, los recursos y la capacidad para hacerlo. Y la carta de la estrella, pues la carta de la estrella reafirma lo que decía el caballero de espadas, que todo lo que estaba inamovible, todo lo que estaba sin movimiento, todo lo que quizás estaba detenido, aquí empieza a moverse. Y aquí recibes un flujo constante, aquí vas a recibir ayuda, aquí vas a poder continuar con tus proyectos o con lo que tú estabas haciendo aquí, lo que tú necesitabas para continuar te va a estar llegando. Aquí hay un flujo constante de los recursos. Aquí asegura que lo que estaba estancado, lo que estaba detenido o seco, va a recibir el apoyo necesario para seguir adelante. Y con la estrella también te están diciendo que vas a recibir no solamente los recursos, sino también vas a recibir la guía necesaria para seguir. La estrella es como si fuera un faro, un guía para tu continuar el camino. Y no solamente el guía, sino que vas a recibir los recursos para hacerlo. Vamos a ver para Cáncer, ¿qué más viene acá? Las cartas quieren salir juntas. Aquí, Cáncer, con este 9 de copas, pues te están diciendo que aquí vas a tener la sensación de un logro obtenido, de algo que vas a estar cumpliendo. Este 9 de copas va a haber una satisfacción personal muy grande para muchos de ustedes. Aquí algo que ustedes quieren, pues definitivamente lo van a estar obteniendo. Esta carta 9 de copas, en un resumen, es tus sueños hechos realidad. Lo que tú quieras, aquí se te va a estar dando. Si tú querías que
las cosas no te estaban saliendo bien, que te salieran como tú querías, pues aquí evidentemente te van a estar saliendo como tú quieres. Si querías obtener algo específicamente, pues este 9 de copas literalmente te está diciendo que aquí esto se te va a estar cumpliendo. Entonces los sueños hechos realidad. Aquí vas a sentir muchísima satisfacción. Y el caballero de copas, acá el caballero de copas te trae una propuesta que podría estarle gustando muchísimo, una propuesta que parece buenísima. Viene acompañado con este caballero de espadas, así que este caballero de espadas no solamente trae movimiento, trae también esta oferta en la misma persona. Y esta oferta con el caballero de espadas te dicen que lo pienses bien, que analices, que utilices tu agilidad mental para poder saber qué decisiones tienes que tomar. Aquí con el caballero de copas también te hacen hincapié en eso, que pienses bien. El caballero de copas suele traerte oportunidades o invitaciones a negocios, a proyectos o invitaciones amorosas también, pero no son muy aterrizadas todavía. Son algo más como una ilusión, como algo que se puede dar, pero que todavía no está como bien hecho. Podría ser, por ejemplo, si te pueden proponer un trabajo espectacular, tu sueño hecho realidad, de que si querías un trabajo te lo pueden aquí estar proponiendo. Pero, por ejemplo, ese trabajo podría referirse a que vas a ganar X cantidad de dinero en cierto tiempo. Sin embargo, para tú entrar en ese puesto laboral, es posible que tengas que competir con otras personas, es posible que tengas que cumplir ciertos requisitos. Acá también el caballero de copas podría referirse a si tú estás en un pequeño emprendimiento o si te proponen algún tipo de inversión o negocios, te pueden decir que en esa inversión o negocios vas a ganar X cantidad de dinero, pero sí, eso va a ocurrir después que pasen, no sé, 6 meses, un año. No es algo que vaya a ser de inmediato, no es algo que vaya a ser así súper rápido. Así que aquí tienes que tener mucho cuidado y analizar bien esa propuesta que te va a estar llegando. O que tienes que cumplir ciertos requisitos también, que tienes que cumplir certificaciones, sacar permisos, establecer contratos, en fin. Es una propuesta que es buena, que es bonita, que te gusta, pero posiblemente tengas que cumplir algunas cosas antes de que esto sea aterrizable, antes de que esto se pueda dar y puedas dar el comienzo. Pero tienes la energía del mago, así que aquí tú vas a poder hacer lo que tú quieras. Y la carta de la luna, pues aquí con esta carta el tránsito va a estar, no todo el camino está iluminado, o sea, no vas a tener toda la información. Aquí hay información parcial, todo no te lo van a estar diciendo. Aquí con la carta de la luna te dice también que tienes que tener cuidado porque pueden haber peligros en el camino. Estos peligros no son nada relevantes, no es nada que te vaya a impedir que tú sigas adelante, pero tienes que estar al tanto de ellos, por supuesto, porque pueden haber peligros pequeños que si tú te das cuenta que si tú los atacas a tiempo, pues no pasan a mayores. Pero si no te das cuenta y los dejas correr, pues entonces ahí sí se podría poner conflictivo el asunto. Así que acá con esta luna, esto puede referirse, señores, a si estás en un trabajo, tener cuidado quizás con compañeros de labor, tener cuidado con la maquinaria que utilizas, tener cierto tipo de precauciones. Si tú, por ejemplo, trabajas por tu cuenta, pues esta carta podría estarse refiriendo a que tienes que tener pues cierto cuidado con con tus clientes. Si alguien no te paga, pues definitivamente hay que tener un pago anterior para que si esto ocurre, tú tener un fondo para poder moverte para comprar los insumos que tú necesitas. Acá si hay alguien que es tu proveedor, puedes tener en cuenta que estos proveedores a veces pueden fallar. Y siempre tener presente que necesitas tener otro proveedor o tener siempre recursos suficientes para tú poder mantenerte un tiempo. Si ese proveedor, por ejemplo, se retrasa o pasa cualquier eventualidad, tú tener todas las cosas, todas las cosas cubiertas. Y el 6 de oros, acá termina anunciando la llegada de apoyos de recursos. Acá vas a estar recibiendo ayuda, vas a estar recibiendo algún tipo de regalos, pagos, algún tipo de inversión que llegan justo en el momento adecuado y precisamente está con la carta de la estrella. Este 6 de oros, la estrella decía que te ibas a recibir los recursos necesarios para continuar y efectivamente el 6 de oros va a estar reafirmando esto mismo que está diciendo la carta de la estrella. Aquí vas a estar
recibiendo quizás oportunidades, recibiendo dinero, recibiendo lo que tú necesitas para continuar este camino. Acá esta carta refleja la prosperidad presente y que va a empezar a circular todos tus recursos, y esto te va a estar generando estabilidad de un beneficio real, un beneficio concreto. Así que aquí definitivamente vas a recibir un ingreso extra, un apoyo económico, algo que te va a dar la posibilidad de actuar. Y la estrella, y lo que está haciendo es reafirmando lo de la estrella. Vamos ahora con unas cartas del oráculo de Lenormand. Para Cáncer, por favor. Para Cáncer. Para Cáncer. Aquí Cáncer, con esta carta de la cruz y el libro, están diciendo que muchos de ustedes están cargando con algo que no conocen toda la información. Y esto pues tiene que ver con algún tipo de institución, puede ser un trabajo, un banco, un gobierno, algo que tú estudies. Aquí hay una energía de estructura, pero también de frialdad y de bloqueo emocional, porque no conoces toda esa información, y eso te puede estar causando que estés cargando con más cosas de la cuenta. Tiene muchísimo que ver con la carta de la luna, donde decía que la información no estaba completa, habían cosas aquí que te faltaban. Y este hombre, pues posiblemente este hombre acá tiene muchísimo que ver. Él actúa como una figura clave dentro de este proceso. Puede ser tú mismo o alguien que influye a que esta situación se aclare o a que esta situación comience a fluir. Y aquí te coincide la carta de la estrella con la carta de la estrella precisamente del tarot. Así que aquí las cosas cambian. Aquí, después del peso de la cruz y lo oculto del libro, que tiene muchísimo que ver, yo te repito, con esta carta de la luna, llega la esperanza, llega la guía, llega la sanación, y la estrella indica que el proceso tiene una salida positiva, quizás no inmediata, pero aquí todo esto va a resolverse. Vas a recibir la ayuda, hay ayuda disponible, pídela. Pídela a tus ángeles, a tus ancestros, a lo que tú creas, pero pide la ayuda, Cáncer, que esta se te estará proporcionando. Pero ahí está la estrella de nuevamente. Vamos a ver un mensaje para Cáncer, por favor. Mensaje para Cáncer. Cáncer, con esta carta te están diciendo rectificar y perdonar. Solamente que perdones aquello que tengas que perdonar, aquello que deba ser perdonado. No para tú beneficiar a la otra persona, no, sino simplemente para tu propio beneficio, para tu propio bien. Aquí con esta carta pues te hacen un llamado precisamente eso, a perdonar. El perdón, señores, no es para que tú, por ejemplo, si un amigo o una amiga te traicionó, tú vuelvas a relacionarte con esa persona como antes. No, el perdón simplemente es: yo te perdono, pero tú allá y yo acá, cada uno por su lado. Entonces alguien te dice: no, pero entonces no perdonaste. Sí, tú perdonaste para tu beneficio, pero perdonar no significa que tú te vuelvas a mezclar con esa persona o que vuelvas a tener confianza en esa persona. Nada que ver una cosa con la otra, pero sí perdona lo que tenga que ser perdonado, porque eso va a ser beneficioso, vas a sentir tú un alivio. Es para aliviarte tú, no es para aliviar a la otra persona. La otra persona, si te hizo algo que no tenía que hacerlo, pues eso es su problema. Tú perdonas pues para tu propio beneficio, para tú sentirte bien. Y te repito, eso no significa que te tengas que volver a relacionar con esa persona. Cáncer, déjame en los comentarios la frase para manifestar: mis sueños siempre se cumplen y yo recibo la ayuda necesaria. Mis sueños siempre se cumplen y yo recibo la ayuda necesaria. Y nos vemos, Cáncer, en el próximo video. Hasta la próxima.